Hola Martín, ¿con qué te quedas de la entrevista con Fran? Cuéntanos. Pues Fran me ha gustado mucho porque ya de por sí es una persona muy abierta, se le ve transparente, humilde, y me ha llamado la atención ese mensaje de no llevarse los problemas a casa porque hay mucha carga emocional en el aula, se viven muchas experiencias, mucha tensión y el hecho de llevarse los problemas a casa al final te puede perjudicar en tu salud física, tu salud mental y en tus relaciones personales. Por eso siempre es bueno, yo creo que buscar ese equilibrio y esa ayuda psicológica si hiciese falta, como nos comentaba. Así que me quedo con eso, que es una idea fantástica. ¿Y tú, Chris? ¿Qué es lo que has sacado en claro de la entrevista con Fran? La verdad que ha dicho cosas muy interesantes, pero me quedo con uno de los consejos que ha dado a las futuras generaciones, que es que tengan paciencia, que todo llega y que introduzcan tiempo, porque al final, o sea, las cosas que al principio no salen, igual dedicando un poquito más de horas, un poquito más, ¿no? de paciencia pues hace que tengan unos resultados sublimes. Así que os dejamos con este episodio que va a ser la caña. Porque los profes, además de enseñar, tienen algo que contar. Descubre el primer podcast del mundo de profes para profes. Bienvenidos a Enseña Aprendiendo. Bueno, Fran, bienvenido a este nuevo episodio de Enseña Aprendiendo. Cuéntanos, ¿de dónde sale Fran? ¿Quién es Fran? Pues me voy a remontar unos años atrás, cuando, bueno, yo empecé mi estudio bachillerato de ciencias y, bueno, tuve una profesora que, pues, bueno, que me encandiló, me apasionó por esa rama de la física que me encantó. Y, bueno, gracias a ella conseguí apasionarme por ese mundo y entré a la carrera de física. Estudié en Granada. Fue una etapa preciosa durante 4 años, donde, pues bueno, puedo conocer lo más intrínseco de esa rama tan bonita que es la física. Y luego una vez acabé, estuve haciendo una beca, una predoctoral, pero bueno, no me gustó tanto la investigación y al final, bueno, decidí hacer máster profesorado. Lo compaginé con otro máster de física y matemáticas. Y bueno, surgió la oportunidad de hacer unas posiciones para entrar de profe, en este caso de matemáticas, y me cambié un poco de la especialidad. Y bueno, por aquí andamos. Después de 5 años, pues soy profe y encantado de dar matemáticas. Y cuando sobran algunas orillas de física y química, pues me quito ese gusanillo que me ha quedado. Y aquí andamos. Qué bueno, Fran. Pero, claro, cuando me habló Chris de que teníamos a un matemático y a un físico de invitado, yo pensé en automático la NASA, Misterios del Universo con Morgan Freeman. ¿Y qué estudia un físico? ¿Qué es lo que hace un físico, Fran? A ver, el primer año de carrera al final, como todas las carreras de ciencia y relacionadas con el campo, al final se estudian muchas matemáticas. Yo, como siempre le digo a mis alumnos, yo empecé a estudiar lo que verdaderamente entré a esa carrera a estudiar en tercero de carrera, porque los 2 primeros años al final son matemáticas puras, sobre todo números complejos, muchas matemáticas muy especializadas, y luego ya tercero y cuarto donde de verdad disfrutas, pues dando, bueno, la teoría de relatividad, mecánica cuántica, mecánica clásica, física de estado sólido, pues buenas asignaturas que al final pues te marcan. Y bueno, pues ahí son asignaturas muy duras, pero bonitas a la vez. Sí, Qué bueno. sí. ¿Por qué es importante la física? ¿Dónde se refleja todo ese conocimiento que has ido adquiriendo? ¿Cómo lo podemos palpar los que no tenemos ni idea? La Sí, al fin y al sensación. cabo, yo cuando entré a física, yo tenía puesto, yo recuerdo siempre la matrícula, yo tenía puesto física de primero y matemática de segundo. Ujú. Porque yo decía, digo, estudiar matemáticas, pues bueno, puedo estudiar matemáticas, saber muchas teorías, saber muchos colorarios, pero al final lo que verdaderamente me importaba a mí es llevar esas matemáticas a lo que es la realidad. Entonces, bueno, la física te ayuda a llevar esas matemáticas a describir el mundo que nos rodea, y al final eso es lo que a mí me gustaba, llevar las matemáticas un poco más chapuceras, como yo les digo, a ese mundo real donde nos situamos.
¿Y cómo lo llevas al aula, no? Porque, claro, o sea, las matemáticas son la asignatura o una de las más tediosas por los alumnos. Entonces, ¿cómo puedes hacer que esa asignatura le guste a tu clase, a tu alumnado? Sí, al final es como yo, o sea, yo le digo cuando hago así entrevistas, al final yo llevo, o sea, yo tengo 29 años, al final yo he pasado por ahí recientemente y yo sé los puntos débiles de esos niños y lo que supone las matemáticas para ellos en el día a día. Entonces, al final, pues bueno, utilizamos metodologías diferentes, yo en el confinamiento tuve que abrir un canal de YouTube. Yo estoy en clase y cuando veo que, por ejemplo, no me atienden, le pongo mis vídeos y digo, mira, aquí estoy yo y ven mis vídeos. Al final, la metodología tradicional y clásica de pizarra y ejercicio a día de hoy ya no sirve y quien le sirva, pues bueno, le doy una enhorabuena, pero tenemos ya 30 criaturas que a día de hoy la tecnología para ellos es lo más importante y hay que hacerle acceder a esas matemáticas a través de esas herramientas. Claro. De alguna manera, Fran, has conseguido que se despierte ese gusto por la matemática y sobre todo ver la utilidad, que siempre que hemos dado matemáticas en el colegio es como, ¿para qué quiero una raíz cuadrada o para qué quiero determinadas operaciones? ¿Cómo consigues tú trasladar esa importancia y esa practicidad a tu clase? Claro, al fin y al cabo, a día de hoy hay conceptos que se ven bastante alejados de lo que es la vida cotidiana, la vida diaria. Pero bueno, es lo que yo le hago entender, que a veces esos conceptos no los vas a poder asociar a tu rutina diaria, pero con esos conceptos sí que vas a llegar a ser capaz de entender otros conceptos que sí que verdaderamente tendrán relación con tu vida diaria. Y bueno, sí es verdad que esos conceptos con la raíz cuadrada, pues bueno, le pones ejemplos de áreas, de triángulos, que al final es trigonometría, con árboles, alturas, sombras, y al final ellos ven esa utilidad de esas raíces cuadradas como tú comentas. Sí. A mí me volvían loco, ¿eh? Las raíces cuadradas en el colegio, la verdad. Sí, sí, sí. Eh, la verdad que, o sea, con esto, ¿no? Comentabas también el tema de la metodología, que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué diferencias ves con las metodologías que se aplicaban cuando tú estabas como alumno y las metodologías que aplicas tú ahora como profesor? ¿Qué cambio ha habido? Sí, es verdad que yo salí del instituto en 2012, sí, creo 2011, 2012, y yo recuerdo que mis profesores ya no eran de la antigua usanza. Yo recuerdo profesores ya jóvenes, recién entrados, que ya ahora, por suerte, cuando yo entré de profe, fui su compañero, que ya pues, tienen 50 y algo. Y en ese momento que entraron nuevos, yo recuerdo que no utilizaban metodología clásica, utilizaban metodología activa, aprendizaje cooperativo. Al final, yo me guié también por ello. Entonces, me ayudaron bastante porque al final, cuando entras de profe, entras sin nociones básicas y al final tu referencia para dar clases es lo que te han enseñado a ti, o sea, cómo te han enseñado a ti. Y al final, pues, me sirvió bastante. Entonces, ¿que se ha cambiado? Pues yo creo que a lo mejor cuando empecé el instituto, que sí era 2002, 2003 o 2005, no me acuerdo exactamente, a lo mejor ahí sí era lo típico de explicación en pizarra, deberes, ejercicio en clase y poco más. Entonces, bueno, fue cambiando durante mi etapa en el instituto y ya para finalizar, yo recuerdo metodología activa en el aula, sí, con compañeros, trabajando en grupo y demás, con proyectos y demás. Qué Qué bueno, bueno. la verdad que, a ver, llama la atención porque es bonito encontrar profesores que sepan moldear su materia para trasladársela a sus alumnos. ¿Qué importancia has visto que tienen, además de lo que nos has comentado, que les pones vídeos a tus alumnos de YouTube o de otras redes sociales? ¿Hasta qué punto podemos cohesionar el aula y las redes sociales? ¿Crees que en un futuro va a ser indispensable ser capaz de relacionar estos dos elementos? Yo es que es lo que siempre lo digo, que al final, a día de hoy, un niño, o sea, un niño de 12 años, como son los que entran al instituto en primera ESO, ya tienen redes sociales. Entonces, si un profesor no es capaz de intentar llegar a esos contenidos que ellos puedan llegar a ver, como yo que sé, youtuber, gente a lo mejor que le va a influenciar en mal y que tú puedas decirle, pues mira,
piénsate esto porque al final no va en el camino correcto. Entonces, al final, yo creo que a día de hoy todo el profesorado debe tener acceso a esas redes sociales por saber lo que se cuece ahí, porque al final para el alumnado puede ser, hay perfiles malignos que le pueden llevar por un mal camino y al final nosotros, además de educar, también tenemos que enseñar y hacerles ver que tengan un filtro para esos contenidos que las redes sociales. Y que si va a llegar al aula, pues por supuesto, sí que al final, a día de hoy, yo me tuve que hacer un Instagram solo para ello, porque al final me preguntaban mil cosas por la aplicación que nosotros tenemos de educación y es que no llegaba. Entonces dije, me hago un Instagram y que me puedan hablar ahí en cualquier momento. Que le contesto en un día o dos, pues bueno, pero ahí lo tengo para tener un poco más de relación con ellos, de persona a persona con ellos y al final me ayuda bastante. Más Y sobre cercanía, ¿no? todo, Al final. Sí, sí, que al final no seamos un ente privilegiado ahí arriba explicando, que al final nos acerquemos a ellos como podamos. Sí. ¿tú crees que esa distancia, claro, hablamos de cercanía y yo recuerdo que los profesores antes siempre estaban en ese escaloncito, ¿no? Que los colocaba como figura de autoridad. ¿Hasta qué punto has visto tú que es positivo para el aprendizaje de los alumnos esa cercanía y esa desaparición del escalón? Sí, al final, eso sí que lo he vivido, sobre todo en la universidad. Al final, eran, la mayoría eran profesores que llegaban, se ponían a explicar, entes privilegiados no lo podías preguntar y se iban. Y al final, eso no es lo que queremos en los centros. Al final, cuanto más cercanía haya, yo tampoco os digo que seamos amigos, como yo les digo a ellos, digo, yo me puedo acercar todo lo que vosotros queráis, nos podemos acercar, podemos hablar de fútbol, podemos hablar de youtubers, podemos hablar de mil cosas, pero al final yo soy tu profesor y tú eres mi alumno, entonces ese respeto tiene que estar. Entonces al final, pues bueno, a mí me ayuda a acercarme a ellos, contar, yo qué sé, si ganan un partido de fútbol, me voy a verlos, pues al final acercamiento y luego poner el aula, pues al final esa confianza de haberlo visto el domingo jugar al fútbol, pues ya tengo esa confianza para decirle, venga chicos, vamos a trabajar o vamos a hacer esta cosa que es importante y ya luego hablaremos, seguiremos hablando de fútbol. Al final me sirve para que las matemáticas sean más accesibles y cercanas a ellos, que es lo principal. Claro, es que yo creo que además, Chris, es indispensable porque estás hablando de valores que tocamos mucho aquí en Enseña Aprendiendo, que es sobre todo la humanización, la cercanía, el construir esa relación que aunque no seáis amigos, pero se establece una relación fuerte hasta el punto de que hay más confianza incluso con un profesor que con los padres. Y en esa línea de confianza, de humanización de relación, ¿tú qué has visto eh, que posibilita, además de las clases, que posibilita esa cercanía? ¿Puedes proporcionarle a lo mejor un apoyo extra a esos alumnos, tanto a nivel emocional, a nivel personal, y no solamente en lo que se refiere al aula? ¿Qué puntos positivos ves en esa relación, Sí, además de lo al que es la final enseñanza? es lo que hablábamos, al final la salud mental a día de hoy es súper importante, es decir, nosotros como profesores no llegamos todos los días al aula al 100%, es decir, hay días que estamos peor, días que estamos mejor, pero yo siempre le digo a los alumnos, digo, a mí nunca me vaya a ver aquí triste, es decir, me voy a ver contento todos los días, pero seguramente de 5 días, 2 venga enfadado o cabreado porque tengo problemas fuera o tengo problemas en la vida, que al final todos tenemos problemas. Y al final lo que comentábamos, es decir, para mí que en clase tengan confianza de preguntar, sí es verdad que luego hay clases que tienen más confianza con unas que con otras, hay clases que, bueno, te llevas peor o no se abren tanto contigo. Por ejemplo, este año tengo una tutoría de cuarto que al final son mis niños, es decir, de esos 27 a lo mejor hay 3 que no se abren o no me cuentan las cosas, pero la mayoría de ellos pues sí me cuentan un poco los problemas que tienen, por ejemplo, en casa, con sus padres o al final eso, apoyo emocional, que a lo mejor en casa pues no son capaces de explicarle a sus padres lo que ha pasado a lo mejor con su pareja o cosas así, que un poco más fuertes que a veces yo le digo, no me contéis esas cosas porque al final yo tengo que actuar, entonces a veces sobrepasan ese límite y tienes que pararle un poquillo los pies, pero al final, para mí, cosa que estén bien y que estén cómodos y que estén a gusto en clase, para mí es lo principal. Entonces, bueno, si hay que escucharlo en ese aspecto, pues se le escucha y se le ayuda lo que pueda. Claro, porque Fran, con todo esto que comentas, ¿no? Al final, yo lo que veo y hemos visto en otras entrevistas
que la formación que tenéis los profesores en toda la parte emocional a veces, ¿no? Es un poco escasa, ¿no? Porque realmente en el máster no nos forman, me incluyo yo también, para, para afrontar ciertas situaciones. ¿Qué crees que tendrían que hacer la parte del cuerpo directivo o el centro o sea, o incluso el propio profesor para poder darle más apoyo o potenciar esos recursos para, pues al final, tener herramientas que en estas circunstancias te ayuden para afrontar mejor la situación? Claro, al final lo del máster profesorado sería otro melón aparte para abrir, pero bueno, en eso no estamos. Yo salí del máster al final sin nada, básicamente. Encima hice un doble máster, así que me quité todas las asignaturas bonitas del máster para dar las más feas, pero bueno. Yo qué sé, yo siempre lo digo que al final yo pondría asignatura de educación emocional en el aula, es decir, al igual que en cuarto ahora, por ejemplo, hay optativas de nutrición, hay optativas así interesantes de actividad física, pues siempre se podría poner una asignatura de psicología o alguna asignatura donde se ayude pues eso, a gestionar las emociones, a trabajar un poco esos aspectos que ahora a día de hoy son importantes y a partir del COVID hemos visto que son fundamentales trabajarlos también. Saber gestionar las emociones, vamos, para mí es súper importante. Y yo en tutoría, pues bueno, siempre que puedo, intento trabajarla, pero claro, es lo que yo veo. Nosotros no estamos preparados para trabajar con esos alumnos la gestión de emociones, porque ni nosotros, por lo menos yo me incluyo, no, a veces no sé gestionar esa emoción. Entonces, ¿cómo intento ayudar a alguien a que gestione esa emoción? Entonces, bueno, se podría dar formaciones en los centros. Yo qué sé, por ejemplo, yo en Roquetas que estaba con Antonio, he estado 4 años allí, llevaba convivencia y bueno, ahí sí que por mi cuenta me puse a formarme para un poco trabajar las emociones y al final pues en convivencia lo llevaba bien, pero claro, al llegar a este centro pues convivencia lo lleva otra persona, yo he llegado nuevo y bueno, pues al fin y al cabo, si consigo algún día coger la convivencia pues intentaré hacer formación en centros sobre gestión de las emociones, pero no yo darlas, sino que alguien especializado venga aquí a enseñar. Claro. ¿Cuál es la situación más difícil que has vivido a nivel personal en el aula, Fran? Si se puede comentar. Sí, bueno, al final yo recuerdo ahí en Roqueta, cuando eran compañeros no tuvimos un chico que tenía TDAH, que es que he escuchado la charla con Isma y creo que vamos a hablar del mismo seguramente. Y ese chico al final tenía respuesta agresiva. Entonces estábamos en el aula explicando y de repente el chico se levantaba y claro, al final su reacción era pegarle a todo, tirar la mesa, tirar el estuche. Y bueno, pues un día pues sí que es verdad que me dio, o sea, no sé cómo intenté pararlo o tranquilizarlo y me dio un puñetazo. No me hizo nada. Yo, o sea, al final el equipo directivo quería como denunciarlo, yo le dije que no, al final ese chico pues tiene su problema, al final pues bueno, lo teníamos en el aula porque tiene que estar y tiene que estar escolarizado, pero bueno, el golpe me lo llevé, no llegó a más, los chicos se metieron, lo separaron y para mí eso, en estos 5 años creo que ha sido lo peor que me ha pasado al final. Sí. Claro, y sobre todo, ¿no? Yo, o sea, que me identifico con estas cosas porque también he vivido alguna situación así parecida. Para los futuros profesores, sobre todo, o sea, ¿qué haces en esas ocasiones, ¿no? O sea, ¿cómo es lo que viene después? Porque claro, en la situación que comentas, ¿no? Una situación de, pues eso, que el alumno no controla su emoción, acaba al final golpeándote y ¿qué sigue después? O sea, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Claro, al final yo bueno, creo que me considero algo duro, es decir, psicológicamente yo soy fuerte, entonces al final, bueno, a mí no me costó recuperarme, al final fue el golpe, me dejó un morado aquí lo que es la mejilla, pero que psicológicamente yo estaba bien, pero a lo mejor otra persona que sea un poco más débil como un profesor, sí que le va a costar recuperarse, incluso a lo mejor debería ir a psicólogo, porque al final ese miedo existe de que otra vez vuelva a hacerte lo mismo. Y bueno, al final, pues el equipo directivo yo creo que lo expulsó unos días, pero al final, bueno, si es que por mucho que lo expulse, ese chico tiene sus problemas. Entonces, tendría que estar seguramente en un centro que lo puedan atender mejor que nosotros, porque al final nos faltan muchos recursos, tenemos una ratio súper alta y al final, pues bueno, no podemos llegar a él como nos gustaría. Al final, pues bueno, son parches que se van poniendo, que al final aquí nosotros en Andalucía, pues se ponen parches, pero no solventa el verdadero problema de ese chico al final. ¿Tú crees que en esas circunstancias se peca un poco de
convertir el aula en un centro de acogida en vez de lo que es en un centro de aprendizaje al no saber cómo afrontar o gestionar este tipo de situaciones? Sí, bueno, yo siempre que me entrevistan y eso, siempre lo digo, al final a veces hacemos como de guardería, es decir, vamos metiendo ahí cosas y no nos damos cuenta que al final tenemos 30 niños, pero 30 niños que son para abrirle su cabecita y ver un poco lo que le pasa y los problemas que tiene. Entonces al final es que son pequeñas bombas, es decir, que yo qué sé, es que son muchos niños, al final cada uno tiene sus problemas, cada uno va reaccionando de forma diferente. Y al final, pues bueno, vamos acogiéndolos, pero que llega un momento que se hace insostenible. Es decir, tener 35 niños en bachillerato es una barbaridad. O sea, es que no puedes. Claro. Claro. En Roqueta lo tenía. Aquí, por ejemplo, al ser un pueblo más chico, pues las redes están un poco más bajas y bueno, tienes 30 y en la ESO tienes 27, 26. Que bueno, va mejorando un poco. Mm. Pero en vez de correr un tupido velo, vamos a abrir las cortinas que trae un poco de luz. Fran, ¿cuál es el momento más cachondo de más risa que te han proporcionado tus alumnos en clase? Porque seguro que ha habido alguno. Sí, tengo mucho, la verdad, que tendré que pensarlo ahora. Pero creo que fue en un viaje de estudio, creo que fue mi primer año de prácticas, que yo recuerdo que estaba, cuando aprueba la oposición hace un año de práctica, donde el inspector te visita, y entonces yo no sé por qué, pero me vi metido en un viaje de estudio a Italia, diciendo, y ahora me la van a liar, y el inspector cuando vuelva me va a decir que estoy suspenso en las prácticas y que te vas a traer las oposiciones, y para mí eso fue. Entonces, claro, yo estaba en el viaje de estudio, y los niños de cuarto, recuerdo que era mi tutoría también, pues no sé cómo pasó, pero la liaron parda y se echaron fotos en el cuartel de la Carabinieri, o lo de la policía de Italia. Sí. Se echaron fotos en el cuartel diciéndome, profe, ven a recogernos que no han arrestado porque ayer robamos en una tienda y tal. Entonces me mandaron la foto, tuve que ir a recogerlo. Y había, o sea, en inglés, o sea, su inglés que tenían, le habían explicado a la policía que fingiese un poco diciendo que lo habían arrestado por ese aspecto. Entonces yo llegué allí, claro, el policía hablándome en inglés, diciéndome que sí, que estaban arrestados y que tenían que venir los padres y tal, y que teníamos que pagar no sé cuánto dinero. Y yo diciendo ya suspendí las prácticas, y encima íbamos tres de prácticas, tres que tengo la posibilidad de recién aprobar. Y yo creo que ese fue el peor, vamos, fue muy gracioso después, porque luego me echaron fotos y demás, pero ese momento fue, no fue en el Infartito, aula ¿no? en realidad, no fue en el aula, pero bueno, a mí me Un poco de gustó. mala leche, ¿eh? Tiene- Sí, sí, Pero bueno, al Dios. final es bonito tener ese tipo sí, de recuerdos, ¿no? sí, sí, nuestro primer año. Y Ah, oye, sí, perdona, di, Cris. tranquilo, tranquilo. Y en esta línea, por ejemplo, claro, estamos hablando de alumnos, además de los más cachondos, ¿cuáles son esos alumnos que han realizado una transformación que ni tú mismo te podías haber imaginado? Que han pasado de ser a lo mejor unos pasotas o tener numerosas dificultades a lanzarse, trabajar y poder sacar la asignatura. Sí, al final, por ejemplo, en Roqueta, yo he estado 5 años, yo recuerdo allí cogimos, bueno, Isma, por ejemplo, Isma y yo dábamos al mismo grupo, dábamos creo que era un primero F, porque allí hay muchas líneas, era un centro muy grande. Y claro, esos niños los cogimos en primero y yo recuerdo que de llegar a salvajado de niños que no se sentaban, que no se callaban, que tiraban todos los estuches, tiraban boli, que no querían hacer nada al final, que ellos habían llegado allí pues, de rebote del colegio y que al final se encontraba en un centro macro gigante de mil y pico niños donde ellos podían hacer lo que quisiesen, había muchas distracciones, en una cantina donde comprar, yo qué sé, sus chucherías, sus cosas, recreos súper grandes donde te podías esconder. Y bueno, yo fuimos viendo que si lo cogíamos año tras año, pues al final se iban a graduar esos niños. Entonces los cogimos en primero, los fuimos reconduciendo, que se sentasen, que atendiesen a las clases, que por lo menos copiasen algo. Bueno, en primero ahí más o menos pasaron más de la mitad, luego en segundo lo volvimos a coger. Y ya ahí, pues en segundo, pues bueno, ya llevaban las conductas de sentarse, levantar la mano, estar en silencio, trabajar en grupo. Y ya, pues bueno, yo por lo menos en matemáticas fueron gustándole algo, cogiendo conceptos muy básicos, pero bueno, poco a poco.
Luego lo volvimos a coger en tercero y ya luego en cuarto. Entonces al final en cuarto, cuando conseguimos que pues a lo mejor se entraron 27, que a lo mejor 20 o 21 se graduasen, pues no sé para mí, pero para mí fue súper gratificante porque hay niños que entraron en primero sin ningún tipo de conducta y académicamente malísimos, pues que se graduasen en cuarto y que al menos los metiésemos, los consiguiésemos meter en ciclos medios que puedan por lo menos tener un trabajo y ganarse un poco su dinerillo y poder vivir, que no estén perdidos por la calle, pues eso fue súper gratificante. Pues qué Oh, bueno. qué bonito. Y- La verdad que y- a mí estas historias me encantan, sobre todo porque ves eso, ¿no? La evolución de ellos y también la evolución tuya, ¿no? Porque al final, durante todos esos años, pues seguramente tú también cambiarías muchas cosas. De hecho, Claro. ¿hay algún consejo que le darías a algún profe que esté entrando ahora, bueno, ya en este curso o el que viene, ¿no? Que le digas, mira, si pudiera decirte algo, te diría esto. Al final, que tenga muchísima paciencia y que nunca tires la toalla. Que al final, aunque a veces no sea gratificante, en algún momento de su vida se lo agradecerá. ¿Te ha pasado que con el tiempo igual algún alumno te Sí, haya venido y te diga, "Ah, gracias"? sí, es verdad que yo llevo poco tiempo y encima yo he estado 4 años, bueno, 5 años en Roqueta y ahora me vine a Jaén, entonces claro, a los niños ya sí que no los veo en principio, entonces por Instagram sí que me hablan y me dicen, profe, estoy haciendo un ciclo de, yo qué sé, audiovisual, estoy súper contento, no sé, cuando me tenía en clase no quería hacer nada, pero mira ahora. Y bueno, al final eso digo, si yo no tiraba la toalla porque yo sabía que tú llegarías lejos y que podrías hacer lo que quisiese. Al final, pues bueno, eso también te reconforta, es decir, te agradecen un poco lo que has hecho por ellos. Qué Sí. Claro, es bueno. que, Tengo dos preguntas, Fran, y va un poco en línea con lo que estamos comentando, ¿no? La primera es, ya sabes, esto es enseña aprendiendo. ¿Y qué has aprendido tú con tus alumnos? ¿Qué te han enseñado que te ha hecho pensar, wow, esto en otro lado no lo hubiese aprendido de la misma manera que lo he hecho aquí? Sí, al final, la solidaridad, que al final parece que los niños son súper que van de solitario, pero al final tú ves algunos grupos y te transmiten esos valores que son fundamentales en la sociedad, como es ser solidario, al final. Sí es verdad que algunos tienen falta de respeto, pero la mayoría son educados entre ellos, se ayudan entre ellos, se apoyan. Y al final, bueno, esos valores para mí son fundamentales y me ayudan también pues a ver un poco pues si siguen avanzando, si van mal, si les puedo ayudar, si se están desencaminando. Y para mí es lo fundamental, esa transmisión de valores, tanto de yo hacia ellos como de ellos hacia mí, porque al final yo veo un poco esos valores cómo se ejecutan. Claro, es que hay esa conexión también y lo que hablábamos antes, que al final es una convivencia, se establece una relación. ¿Y cómo desarrolláis los profes ese sexto sentido para aprender a encauzar a los alumnos? El verle y saber, este le pasa algo, o deberíamos ir por aquí, deberíamos ir por allá. Sí, sí es verdad que es complicado. El otro día en una clase se lo decía, digo, ojalá pudiera abrir vuestro cerebro y meterme dentro pero es difícil, es complicado. Yo llevo pocos años en la docencia, llevo 5, pero al final, cuando pasan los años, pues ya vas viendo sus caras, al final pasas mucho tiempo con ellos y al final pues hay días que los ves muy cabizbajos, tristes y al final dices, este niño no está bien. Entonces, bueno, pues te acercas un poco ahí por la derecha, le dices, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y bueno, hay niños que se abren más, hay niños que se abren menos, pero bueno, si hay algunos que sí que se abren y ya pues se derrumban del todo y ya te cuentan lo que le ha pasado, intentas ayudarle. Pero bueno, yo cada vez veo que los niños se cierran más en banda, no te cuentan las cosas. Entonces, yo lo que le digo, no pasa nada ahora. Y decía, al final, nosotros no somos psicólogos, pero sí que os podemos escuchar, os podemos ayudar, os podemos dar consejos. Pero sí es verdad que últimamente cada vez, vamos, al menos yo veo que se abren menos.
No sé si es porque no tiene esa confianza, porque les da miedo o las repercusiones que puedan tener. No, no sé por qué puede ser. Porque te iba a decir, Fran, por ejemplo, en los centros en los que has estado, que me imagino que habrás estado también de interino y ahora No, como, no lo fui directamente tú. entraste ya, Sí, buah. sí. Pues entonces, mira, mejor me lo pones, que esta pregunta ya es para un perfil como el tuyo, o sea, una persona que de hacer el máster entra directamente a la docencia, o sea, ¿hay algún protocolo que os enseñen o que en los centros os expliquen para actuar precisamente desde, pues eso, ¿no? Desde, oye, estoy detectando que hay un alumno que tiene ciertos problemas con su conducta o que tiene problemas en casa. ¿Hay algún protocolo de actuación para estos casos? Bueno, antes de responder esa pregunta, para empezar, yo recuerdo llegar al centro y yo recuerdo los 3 primeros meses, tenía que preguntar todo. ¿Qué es NEE? ¿Qué es ACS? O sea, no tenía ni, yo escuchaba siglas que digo, pero si esto no lo he escuchado yo en mi vida. Entonces, para Esto, empezar por eso ya íbamos mal. Y luego, por ejemplo, la aplicación para pasar falta, yo no tenía acceso y no me daban acceso. Es decir, eso fue un caos. Y luego protocolos, pues sí, al final yo tuve un orientador súper bueno, en este caso dos, tenía dos orientadores, que bueno, sí que nos ayudaban, nos explicaban todos los protocolos que había, nos explicaban cómo podíamos actuar ante ciertos casos que se producían en el aula, entonces al final, pues gracias a ellos sí que surgimos adelante, pero lo que es desde educación, para nada, no nos ayuda en ningún aspecto. Gracias a los orientadores tenemos protocolos y nos ayudan y entran al aula, sacan a los niños, al final hablan con ellos y gracias a ellos creo que todo esto sale adelante y hay menos problemas. si no sería imposible, vamos, porque Sí, sí, claro, es sí, que os enfrentáis y sobre todo tú, ¿no? Que dices, vas, me sacan de aquí de las sopos y me meten en un aula con treinta y claro, cinco alumnos y dices, tierra, trágame. claro, sí, los primeros días se pueden yo siempre lo digo que al final, cuando doy así charlas en los máster profesorados, al final yo siempre lo digo que los primeros meses pueden ser cruciales, decir, yo cago aquí. Entonces, o sea, hay que hacerles ver iba a decir niños, a esas personas que al final que van a entrar a la aula por primera vez que no es lo que se imagina, es decir, tampoco es meterle miedo, es decir, vaya a un infierno, pero que no es la clase ideal de 30 niños sentados, sin hablar, levantando la mano para contestar a tu pregunta, que no se esperen eso, que no va. Bueno, habrá centros que sí, pero yo qué sé, yo estaba en Roqueta, era muy bueno y no se daba el caso ese. Tampoco digo que sean malos los niños, pero que no es una clase ideal. Aunque son adolescentes, al final Claro. la Sí, adolescencia hace que las emociones sí, vayan sí. a 3000. Sí. Jolín. ¿Qué tres cosas mejorarías de la administración o de la gestión que se da en los centros educativos? Eh, Iba a decir que pongan enfermeras, pero ya lo han hecho. Después del COVID, bueno, y no iba a decir, han conseguido poner enfermeras en los centros, que para mí era crucial, porque no es una psicóloga, pero sí que aquí, por ejemplo, en Úbeda sí que han puesto una enfermera donde los niños pueden consultarle cualquier tipo de consulta, ya sea de anticonceptivos, problemas, yo qué sé, cualquier cosa que le puedan preguntar, incluso gestionar sus emociones, que a una enfermera, bueno, pero a lo mejor le puede ayudar, porque una persona externa que tiene relación con con la sanidad y que a lo mejor le puede ayudar. Pero para mí lo principal, siempre lo digo, es la ratio. Yo considero que yo, por ejemplo, he estado de Erasmus he estado fuera de España, he estado en Ámsterdam y tener ratios de 12 niños es que al final puedes trabajar mil cosas, puedes trabajar de diferentes formas, puedes trabajar materiales a diferentes niveles, es decir, puedes hacer mil cosas. Entonces, para mí lo principal es la ratio. Y mejora, pues, ratio sobre todo, recursos, al final, pues bueno, por lo menos aquí en Jaén he visto que los ordenadores que tenemos al final los cambiará todo, porque yo este año estoy dando robótica y tenemos 27 ordenadores a lo mejor de 2000 que van fatal, que no se puede hacer nada, básicamente. Y ya yo me quedaría con dos, por no poner tres. Básicamente la ratio y los recursos. La ratio de cosas, está bien. Sí. Bueno, Y pues, Fran, la pregunta estrella que le hacemos a todos los docentes.
La inteligencia artificial, ¿crees que puede sustituir a la figura del profesor? ¿Sí o no? Yo diría que no, directamente. No, no la va a sustituir. Lo que sí que es verdad que yo era reacio a decir, yo siempre decía, eso no lo voy a utilizar nunca, va a venir a hacer daño, pero ahora que estoy haciendo formación y demás de IA, al final estoy viendo un poco la versatilidad de todo lo que conlleva la inteligencia artificial y veo que para nosotros incluso nos puede ayudar a programar clases, a sacar actividades súper chulas. Incluso en el aula puedes trabajar con los alumnos a que te creen, yo qué sé, cualquier imagen o te creen una relación para ellos para repasar, una evaluación. Entonces, al final, le estoy viendo muchas posibilidades. Pero bueno, poco a poco, al final esto es nuevo y hay que ir investigando. ¿Ya has Bueno, mientras, aplicado, ya has aplicado alguna cosita en clase en tu día a día? Sí, bueno, un día le dije al alumno, le enseñé un poco una aplicación, una de ellas que utilizaba inteligencia artificial, y le dije que sacasen como un examen, que le preguntasen 5 preguntas que más o menos yo le dije, que sacasen un examen y que lo hiciesen para repasar para el examen que teníamos al día siguiente. Así que lo utilicé solo para eso, la verdad, por ahora. Bien. claro, poco a Sí, poco. sí, Al final es una herramienta muy útil sí, sí, y si puede ayudar a los profesores en su labor, pues es sí, fantástico. sí. ¿Y qué 3 consejos le vas a dar a esos futuros profesores a nivel emocional, a nivel académico, a nivel día a día, porque tú tienes tu día a día, para que afronten mejor las clases? Sí, como he dicho antes, al final el principal es la paciencia, que no tires nunca la toalla y al final que al final todo te lo van a agradecer, si no uno te lo van a agradecer a otro. Y básicamente que lo que sucede en el trabajo, aunque sea difícil, que no se lo lleven a casa, porque al final, cuando yo empecé, casi todo me lo llevo a casa y al final es que no desconecta. Entonces, bueno, tiene un trabajo duro donde pasa casi 6 horas allí, te suceden mil cosas, hay mil problemas, pero cuando sales del centro tienes que intentar dejarlo allí, porque si no es que no desconecta y no descansa. Estás todo el día trabajando. No, que parece una tontería, pero Sí, es que estáis de psicólogos, de profes, haciendo acompañamientos a los alumnos y al final es una carga emocional que sí. al final deriva en lo mental, en lo físico y te puede hacer enfermar incluso. Sí, Entonces, sí. Vamos, hace 2 semanas estuvimos en Madrid, que de Twitter hemos hecho como un claustro virtual y nos juntamos allí, no sé si fueron mil y pico profesores, y recuerdo una charla que fue de salud mental, donde una psicóloga levantó la mano y preguntó que cuántos de nosotros íbamos a psicólogos, y claro, ella se quedó sorprendida porque seguramente a lo mejor más de un 60% levantamos la mano porque al final esa carga extra, pues al final te lleva a tener que ir a un psicólogo que te ayude a gestionar todo eso que te come la cabeza, básicamente, del aula. claro, es que hay que sacar de vez en cuando la basura, aunque suene feo, Sí, que acumulas y te lo llevas todo. Me sí. parece fantástico. O sea, Mm. ¿tú qué dices, Chris? ¿Cómo ves la Nada, situación? Que tú también yo eres digo profe. que nos llevamos muchísimo aprendizaje de esta entrevista, porque al final, pues eso, hemos tocado muchos temas muy interesantes. Y nada, Fran, yo encantada de escucharte. Sí que te diría antes de acabar, pues igual que a ti te ha invitado Antonio a este podcast, si nos podrías dar algún nombre de algún invitado o invitada especial que te gustaría traer a nuestro podcast. Es que o sea, tengo muchísimos nombres, pero sobre todo porque al final cuando hemos estado allí en Madrid, he conocido tantos profesores buenísimos que al final que estábamos allí un sábado. Y bueno, porque Antonio ya ha salido, supongo, ¿no? Sí, sí. Ah, vale. Antonio, de hecho, sale este fin de. Ah, vale, pues tendría que pensar porque al final me dejaría muchísima gente por el camino, pero no sé, pues es que es difícil, es decir, es que cuando conoces o sea, cuando tienes tantos compañeros y al final has conocido No, en no hay Twitter, problema, ¿eh?
¿Nos puedes decir? Pásanos un Excel, Luego nos pásanos un pasa. Excel. No, pero, o sea, dejadme que lo piense, es que es complicado. O sea, una pregunta para mí, o sea, de las que me habéis dicho hoy, la de la más difícil, porque me para a pensar y yo diría, por ejemplo, no sé si conocéis a Ingrid, Ingrid es de ¿Airi? Twitter, Ingrid. Mm. Ingrid es una Ah, profesora, sí, es una profesora de universidad, es de universidad de la UNIR, pero es la persona que ha conseguido, digamos, unir a un claustro virtual, es decir, un claustro que no nos conocíamos de nada. Pues ella nos consiguió reunir en Madrid a más de 1000 profesores. Entonces, yo tengo su contacto, pero traerla aquí sería tanto para vosotros como para mí, o sea, sería un honor, porque Ingrid os podría contar, vamos, mil cosas y os podría ayudar y, vamos, y que al final es profesora, no de secundaria, que no sé si busqué de secundaria, pero es de universidad, pero que está casi relacionada con secundaria porque pues eso da muchas formaciones y le gustan mucho las redes sociales, lo que transmite y demás. pues Ingrid, estás invitada Vamos. a este podcast. Sí, sí. Vaya. Pues nada, Fran, muchísimas gracias por participar en el día de hoy y que nada, que ha sido un placer, que cuando hagamos otra así también, pues te invitaremos de nuevo. Nada, a vosotros por contar conmigo. Muchas gracias.